Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y en particular a Editorial Juzbaires, que ha elegido nuestra casa para presentar la colección El Bien Común 2026. Desde Fundación El Libro saludamos muy especialmente la presencia de autoridades del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y autoridades y miembros de Editorial Juzbaires. Participan de esta presentación Horacio Corti, vicepresidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente del Consejo Editorial de Editorial Juzbaires. Sergio Morresi, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo, profesor de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, CONICET. Y Alejandra García, coordinadora general de Editorial Juzbaires. A todos les damos la bienvenida y a Alejandra la palabra. Muchas gracias. Patricia, vení. Llegó Patricia. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta, que es nuestra primera presentación de Editorial Juzbaires en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro, que este año cumple 50 años. Y como es habitual para nuestra editorial, vamos a arrancar con nuestra colección más preciada, que es El Bien Común, que es con la que siempre inauguramos nuestras participaciones en la Feria del Libro. Y bueno, este es el espacio donde habitualmente Editorial Juzbaires, que es la editorial del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, muestra lo que hace todo el año. Atrás de esto hay mucho trabajo, así que aprovecho para agradecerles a todos los que integran Editorial Juzbaires y en especial a Horacio Corti, que es quien preside nuestro consejo editorial en esta gestión, pero que desde que estamos en la editorial nos viene acompañando siempre, tenga o no rol institucional. Bueno, como sabemos, porque el público se renueva, pero no tanto. El Bien Común trabaja sobre la obra de escritores, filósofos, filósofas, artistas, juristas, siempre con obras que se vinculan a la justicia. Y esas vinculaciones son relevantes porque nos permiten abrir un debate plural, respetuoso, sobre todo profundo y democrático, desde miradas que van más allá de lo estrictamente técnico-jurídico. Creo que esto es lo valioso de esta colección. Ustedes saben que las obras que hacemos en cada edición del Bien Común se eligen, generalmente Horacio, se traducen, se corrigen y se diseñan siempre con un criterio muy riguroso. Este año se tradujeron 6 títulos y bueno, en esta ocasión elegimos Marx por distintas razones. Por un lado, porque es uno de los principales representantes del materialismo histórico, que después fue retomado por otros autores cuyos trabajos también publicó la editorial en otras ediciones del Bien Común. Por otro lado, porque es una figura que trasciende lo económico. Sus ideas fueron base de muchos desarrollos en distintas disciplinas, especialmente en las ciencias sociales, y bueno, también tuvo impacto en lo jurídico. Hay muchos trabajos académicos en nuestra disciplina sobre el análisis del robo de la leña y los bienes comunes, y creo que un poco la portada de este libro sugiere algo de eso. Además, traer hoy a Marx tiene un valor en el contexto actual, donde el trabajo, la producción del valor están atravesando
transformaciones tan profundas, no solo después de la pandemia, pero particularmente después de la pandemia, sobre todo a partir de la digitalización, la irrupción de la inteligencia artificial. Bueno, para presentar este libro contamos con la compañía de un excelente expositor, así que te queremos agradecer especialmente. Sergio Morresi, como dijo antes la locutora, es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Sao Paulo, profesor de la Universidad Nacional del Litoral e investigador de nuestro querido CONICET. Para cerrar, bueno, le quiero agradecer a la artista plástica Secondín que ilustró la publicación. Y para terminar, les quiero decir que Editorial Juzbaires busca en todo momento acercar material de calidad, contenidos que sirvan para pensar, para analizar, generar aportes, imaginar futuros posibles, espero que mejores, para nuestra sociedad democrática. Y antes de darle la palabra al doctor, quiero invitarlos porque como siempre también después de esta presentación vamos a inaugurar el stand, este año con un stand más grande, más lindo, donde vamos a hacer muchas actividades a lo largo de la Feria del Libro, y les digo, está en el pabellón amarillo y su número es 1711. Bueno, los dejo entonces con el doctor Sergio Morresi. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer venir a presentar el libro, sobre todo porque vivimos en un momento en el que el nombre de Marx suscita reacciones bastante intensas. Y eso en parte porque el pensamiento de Marx se suele interpretar de un modo bastante maniqueo. Para algunos, para muchos, me incluyo, es el pensador que habría anticipado contradicciones centrales de la sociedad en la que vivimos, del capitalismo, con una lucidez asombrosa. Pero para otros es el responsable de los peores horrores suscitados durante el siglo XX. Y esto en Argentina es particularmente un tema candente debido a las invectivas acerca del supuesto satanismo, ya no de los males causados, sino del cultismo a Satán por parte de Marx. Y sin embargo, sobre todo entre quienes rechazan el pensamiento marxista, hay algo de paradójico, porque el mundo en el que vivimos es un mundo que Marx habría reconocido perfectamente. Es un mundo donde la economía organiza la vida social de una manera tal que ninguna institución política o jurídica parece capaz de gobernar. Es un mundo en el que las desigualdades crecen al mismo tiempo, a la par de que los derechos el reconocimiento de los derechos se multiplica. Y por eso me parece que en este mundo que vivimos, releer a Marx no es un ejercicio de nostalgia y tampoco es un acto de militancia ultraizquierdista. Es una forma de llevar adelante un ejercicio de comprensión y autocomprensión. Y me parece que eso es precisamente lo que propone este librito de Dick Howard. Y digo librito porque es corto, y sin embargo es un libro muy denso, que invita efectivamente a releer a Marx con calma, a través de los ojos de una perspectiva particular sobre la que voy a hablar ahora, pero a leerlo sobre todo sin anteojeras ideológicas. ¿Y quién es Dick Howard? Dick Howard tiene una trayectoria intelectual bastante poco común para el mundo anglosajón, que suele ser muy parroquial, muy autocentrado. Porque, si bien él se conoce por ser profesor de una universidad en Nueva York, es alguien que se formó en Europa. Estudió en París con Paul Ricoeur, estudió en Bonn con Hartmann, se formó más adelante con Claude Lefort, con Castoriadis, con Habermas. Es decir, se codió, como se formó y luego se codió con algunos de los pensadores más importantes del siglo XX, o al menos de la segunda mitad del siglo XX. Y toda esa formación, vamos a decir, académica, fue complementada además por una formación política, porque Howard llegó a estudiar a París con Ricoeur en los años 60, poquito tiempo antes de que estallara el famoso Mayo francés, así que formó parte de esa generación que vivió esa explosión de
aparentemente espontánea de autoorganización. Y su cercanía a pensadores como Lefort y Castoriadis también lo acercó a un grupo intelectual muy importante de la Francia de los años 60, que es el grupo de Socialismo Barbarie, una revista de enorme importancia en el pensamiento socialista. Y cuando volvió a Estados Unidos se mezcló con el movimiento de derechos civiles, con el movimiento de oposición a la guerra de Vietnam, con el movimiento por los derechos civiles de las personas de color. Y eso lo convirtió en una suerte de pensador híbrido, un polemista de las cuestiones públicas y al mismo tiempo un académico de fuste. Y eso me parece que se ve a lo largo de sus sucesivas obras, que alternan entre libros de una gran erudición y algunos libros que son destinados a un público más general y que tienen por objeto traer esa gran erudición a la discusión de las cosas públicas en momentos urgentes. Yo, sinceramente, no soy un especialista en la obra de Howard. Sin embargo, tengo en cuenta algunos de sus textos, sobre todo porque invitan a un recorrido intelectual, que es también un recorrido político, que está de cierta manera condensado en este librito. La tesis doctoral de Howard está recogida en un libro que él escribió posteriormente con formato libro, no ya con forma de tesis doctoral, que estaba destinado sobre todo a pensar a el joven Marx y ver a toda su trayectoria posterior como una evolución o un desarrollo, un despliegue ya contenido en ese joven Marx, filósofo, lector de Hegel. Y en ese punto, en esa tesis que escribió en los años 60 y que publicó en los años 70, ya está contenida, yo diría, la tesis central de Howard, que es rechazar de plano la ruptura epistemológica entre el joven Marx y el viejo Marx propuesta por Althusser, y en rechazar consecuentemente el pensar a Marx sobre todo como un pensador de la vanguardia revolucionaria o de la teoría científica y positiva de la economía. También hizo un prólogo a un texto que fue bastante importante en el mundo académico anglosajón, que fue una colección de textos de Rosa Luxemburgo, que en ese momento era una pensadora bastante desconocida fuera de Europa, y yo diría, al mismo tiempo sucede algo similar en América Latina, gracias a algunos de los exiliados argentinos que traen el pensamiento de Rosa Luxemburgo a la Argentina, pero que formaba parte de una renovación de cómo pensar a la tradición socialista y al marxismo mismo, de formas más bien lejanas al autoritarismo de partido, al vanguardismo con el que venía siendo pensado. También tiene un libro muy importante, Howard, que no está quizá tan reflejado en este texto, que es un libro donde de cierta manera repasa el marxismo occidental, con mucha de la gente con la que, insisto, él mismo se había formado, como Habermas, como Lefort, como Castoriadis, pero donde también están Sartre, donde también están Ernest Bloch, donde también está Horkheimer, donde también está Sartre. Y es un libro que, si bien puede leerse como una historia del pensamiento marxista, es también un libro que yo diría plantea el interrogante acerca de qué cosa queda del marxismo cuando se lo deja de pensar del modo que, según Howard, era incorrecto. Esto es de un modo muy economicista o de un modo puramente estratégico revolucionario. Y justamente por eso me parece que la editorial haya decidido publicar el texto, que es un texto nuevo, no es un texto, yo estoy hablando de textos muy viejos de Howard, pero este es un texto nuevo, es un texto que salió publicado en el 2022. Me parece que es especialmente acertado, justamente porque es un libro que trata de rescatar o de presentarlos a algunos de los lectores a ese Marx que es más un filósofo que un economista, más un filósofo que un político, más un filósofo que un historiador y sobre todo que un sociólogo. En ese punto,
en el punto de leer a Marx como un filósofo, y no como un economista o un estratega revolucionario, hay un gesto de rescatarlo de algunas de estas visiones maniqueas que sobre el marxismo hay, de las que hablaba al comienzo. Y esa idea de rescatar es también, bueno, un rescate quizá contra el propio Marx, y eso hay que ser honesto, porque el propio Hauer reconoce que muchas de las cosas de esas lecturas maniqueas están en la obra de Marx. Lo que él hace, en cierto sentido, es tratar un hilo conductor entre el jovencísimo Marx y su tesis sobre Demócrito y Epicuro, hasta llegar a un Marx maduro, rastreado en los manuscritos no publicados del Capital, no solamente en los viejos manuscritos económicos filosóficos, sino también en versiones borrador del Capital, y ver ahí una coherencia que es, ante todo, una coherencia filosófica, y que Hauer resume en, estoy buscando dónde puse la frase, esta frase presente en su tesis doctoral. El mundo debe de venir filosófico, mientras que la filosofía debe de venir mundo. Esto, para Hauer, se lee más sencillamente de lo que parece, diciendo la filosofía no puede limitarse a contemplar la realidad desde afuera del mundo, y el mundo no puede quedarse ajeno a la razón, debe volverse racional, debe responder a las exigencias de la razón. Y eso es un imperativo filosófico y político a la vez. Entiendo que para muchos de ustedes que están en el mundo del derecho, pero es una estimación mía, porque yo no pertenezco al mundo del derecho, la parte más estimulante del libro está quizás al comienzo, cuando Hauer hace un análisis de la crítica de Marx al Estado, y con ello se mete en el tema del derecho. Ahora, hay una visión según la cual para Marx el Estado y el derecho son apenas la superestructura que refleja la estructura y que por lo tanto no merecen ninguna atención. Y lo que Hauer hace es exactamente lo contrario. Pensar a Marx filósofo, pensarlo a partir de la crítica y la filosofía del derecho de Hegel, es tomarse en serio al Estado moderno, es tomarse en serio al derecho, es tomarse en serio a la burocracia legal y jurídica. Y justamente mostrar en qué sentido, al tomarlas en serio, porque son una cosa muy seria y muy importante, esas cosas carecen de una historia propia, inteligible, a no ser que las pensemos como parte de un todo, de un todo que es, ante todo, social. Pero ese social no es por contraposición a lo jurídico y estatal, es incluyendo a lo jurídico y estatal. Pero también, me parece que en esa parte, casi sin darse cuenta, Hauer, o casi sin darse cuenta no, lo menciona así y solo lo rescata al final, pone como punto central del desarrollo del pensamiento de Marx a la cuestión de la democracia. Y sobre eso es de lo que quisiera hablar el resto del tiempo que me queda, que no sé cuánto es, porque yo me doy cuenta que estoy tardando demasiado. Así que ustedes me corten. Porque dice Marx en su crítica a la filosofía del derecho de Hegel que en su discusión entre la monarquía y el concepto de soberanía del pueblo, Hegel descubre sin darse cuenta el secreto de todas las constituciones posibles, que es la democracia. Que la democracia no es un régimen como cualquier otro, sino es la clave para entender cualquier idea de política. Y es a partir de ella, de la democracia, que puede pensarse finalmente la conjunción y no la oposición entre Estado y sociedad civil. Entonces, esta inquietud democrática de descubrir en la democracia la clave de bóveda de todo el pensamiento, de todo el pensamiento moderno, es lo que me parece que Hauer logra subrayar como la gran continuidad de Marx, aunque a veces eso no está subrayado por el propio Marx. Y eso lo vemos, por ejemplo, en un análisis ahí sí bastante detallado que hace sobre los escritos más históricos, más sociológicos, como la lucha de clases en Francia, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, donde permanentemente esa idea del Estado como expresión de la democracia aparece como paño de fondo de la lucha de clases, no como contraposición, sino a la lucha de clases dándole el paño de fondo a ese Estado que puede ser democrático, pero no lo es. Democrático en sentido real, esto es social.
La parte más ambiciosa del libro, también quizá la parte más discutible, es una lectura del Capital de Marx, no como obra económica, sino también ella misma como parte del desarrollo filosófico de Marx. Y como parte de ese desarrollo filosófico, una parte donde, otra vez, el Estado, lo jurídico, la democracia misma, aparecen como horizonte, pero también como el escenario donde se desarrolla el despliegue del capitalismo. Esto es, hace una interpretación Howard según la cual, si bien aparenta ser, por el contenido de muchos capítulos, un tratado de economía, es ante todo un tratado de cómo las luchas de clases, la puja de intereses dentro de la sociedad se refleja jurídicamente, se refleja en el Estado, y es así que se produce el capitalismo y no por otros medios. No es una cuestión económica, es una cuestión política, jurídica y moral. Y es justamente esto lo que le va a permitir a Marx hacer una crítica, a veces muy profunda, a veces un poco más superficial, del estatus jurídico, político del capital. Pero en todo caso, lo interesante, y eso me parece que no solo es algo que dice Howard, es algo hasta lo que creo que el criticado Althusser también coincidiría, refleja el capitalismo no como una forma económica, sino ante todo como una forma política. Pero el libro no termina con una interpretación de ese Marx maduro del Capital como desprendido del joven Marx, del joven filósofo, sino que termina con una recuperación de lo que él llama la dimensión utópica de Marx, de la rearticulación de todo el proyecto marxiano alrededor de la idea de democracia. Y lo que dice Howard es que Marx tenía una visión que él llama utopía, probablemente el propio Marx no estaría de acuerdo en llamar utopía a esa visión, de una sociedad donde el tiempo libre reemplaza el tiempo del trabajo, como la medida de la riqueza, donde el libre desarrollo de las individualidades sería el verdadero fundamento de la vida en común. Pero se trata, reconoce el propio autor, Howard, de una visión que uno le puede arrancar a Marx, pero no está tan clara en el propio Marx. Se trata más bien de armar una perspectiva democrática de algo que el propio Marx habría dejado un poco disperso, hasta un poco oscuro. Y uno se puede preguntar, y se puede reconstruir esa visión más democrática, más individualista, más de pensar el bien y la vida en común del propio Marx, y la conclusión de Howard es que sí, y que eso se puede lograr justamente pensando y poniendo en el centro de todo el edificio marxista, pero también de todo el pensamiento moderno a la idea de democracia. Porque la democracia, para el propio Marx, para Howard, y yo diría para buena parte de la filosofía política, no es la respuesta que clausura el debate sobre la política, es lo que mantiene abierta constantemente la pregunta sobre la política. Pero esa apertura, eso que queda abierto, implica una falta de resolución. Por esa falta de resolución, Howard la entiende como una irresolución productiva, como un estado de tensión permanente que es paradójicamente lo que permite hacer compatible a la democracia con el pensamiento crítico. En el mundo del derecho, esta idea de la democracia yo creo que tiene implicancias concretas, porque el Estado de Derecho democrático no es la realización de ninguna utopía, pero sin embargo es el ámbito en el que las tensiones entre la igualdad formal y la desigualdad real, entre la libertad jurídica y la dominación económica y social, deben seguir siendo pensadas y deben seguir siendo discutidas, pero lo deben ser democráticamente. En ese punto, el libro es un poco agridulce porque, si bien nos ofrece la respuesta de todo, estaba en el inicio, estaba en la democracia como la clave de bóveda. La democracia es la forma de pensamiento político de ese Marx más filósofo y más profundo y más coherente, según Howard.
pero no nos dicen qué consiste exactamente la democracia ni cómo se consigue. Tampoco queda claro cuáles son las transformaciones institucionales, jurídicas necesarias hoy para que la democracia deje de ser un mero procedimiento y pase a ser esa clave de la que resolvía todos los enigmas. El libro, la verdad es que deja abiertas esas cuestiones, no van a encontrar la solución en el libro de Howard, y sin embargo, lo que sí van a encontrar en el libro de Howard es un llamado, porque esa falta de concretitud, esa falta de respuesta acerca de cómo se hace, es el llamado al lector. El llamado al lector, sobre todo, me parece, publicado por esta editorial, llamado al lector del mundo del derecho, porque les cabe, me parece, a la gente que trabaja en el mundo del derecho, interpretar cómo actuar dentro de las instituciones existentes para avanzar en el sentido de esa democracia que queda abierta, y cómo transformar las instituciones existentes para avanzar efectivamente en esa democracia que queda como pregunta abierta. En suma, me parece que es una contribución muy valiosa, primero para quienes ya conocen a Marx, me parece que es una forma de releerlo que no es particularmente novedosa a esta altura. Digo, pensar al Marx filósofo es algo que los marxistas suelen hacer al menos de la década del 70, pero que sí lo invita a hacer de un modo, yo diría, distinto, por ejemplo, a quienes lo pensamos a lo mejor de un sentido más lukácsiano. Pero por otro lado, y quizá más que nada, es una invitación a quienes no están acostumbrados a leer a Marx, los que se acercan a Marx por primera vez, porque es un acercamiento, yo no voy a decir que simple, nunca es simple, pero sí posible, sí interesante. Y parece que el autor nos invita a algo que se suele olvidar. Marx no es el teórico, o solamente el teórico de la lucha de clases, el profeta de la revolución, el tratadista sobre economía ricardiano. Es un pensador del Estado, es un pensador del derecho, porque es un pensador de la democracia, de las instituciones y de los límites de las instituciones. Es ante todo, y eso es lo que subraya permanentemente Howard, un pensador de la crítica, crítico y de la crítica, de las cosas como son, pero también de las cosas como las pensamos, sobre nuestro modo de reflexionar sobre esas cosas que pensamos. En ese sentido, me parece, más allá de las acusaciones de cultismo satánico, releer a Marx hoy tiene valor, y la mirada que nos ofrece Howard es una mirada interesante y productiva. Muchas gracias. No sé si me lo dejo acá. ¿Ahí se escucha si hablo así? Perfecto, entonces lo dejo ahí y no lo agarro en la mano. Bueno, muchísimas gracias ante todo. Bueno, a todos que como año tras año estamos acá para inaugurar la Feria del Libro. Bueno, Alejandra, que como siempre es el alma mater, ¿no?, de nuestra editorial, la energía de la máquina para poder funcionar y mantener proyectos a lo largo de tantos años, que todos sabemos qué difícil es eso en instituciones públicas, y más en instituciones públicas que cambian tanto, ¿no?, como es nuestro Consejo de la Magistratura. También aprovecho, todos los que vas a estar en muchos paneles, todos van a hacer lo mismo, pero para felicitarte por el triunfo en el Colegio Público de Abogados. No voy a ser original porque, bueno, correspondía. Bien. Bien. Y una alegría también con nuestra colección, ¿no?, bien común, que la mantenemos año tras año, y si no conté mal, son 10 años. 10 años. O sea, cumplimos 10 años de nuestra colección, a 6 libros por año, hemos llegado a hacer 60 libros, que
algún público no se repite. Sí, esta es una colección originariamente francesa, entonces es un trabajo múltiple a hacer esta colección, porque va desde hacer contratos con una editorial extranjera, la traducción, todo el diseño, que en cada año utilizamos un artista plástico diferente para hacer la ilustración. Y la verdad, si ven, los invitar es una palabra que dijeron los dos antes, pero lo voy a utilizar más de una vez, a ver todos los nombres de los autores a los que les dedicamos. Elegimos, hay juristas como Kelsen, Carl Schmitt, pero hay escritores como Dostoyevsky, o tan diferentes como Ayn Rand, antropólogos como Bachofen, Lemkin, ¿no?, que inventó el término genocidio, John Ford, o sea, cineastas, Orson Welles. Bueno, es muy variado digamos, como cada libro se dedica a un autor, los autores que elegimos nosotros del enorme catálogo que tiene la editorial. Y si bien aparezco yo como la elección, la menciono a Débora, pero con todo el equipo que trabaja en la editorial, en realidad año tras año intercambiamos, vemos, comparamos y decidimos cuál nos parece la selección mejor para cada año, donde en general tenemos un criterio de variedad. Porque miren, este año tenemos Posner, que es uno de los grandes intelectuales como dice el propio título, del análisis económico del derecho, que es una corriente que disputa con las más tradicionales en el ámbito del derecho. Pero al lado lo tenemos a Wittgenstein, ¿no? Quizá uno de los filósofos más importantes del siglo XX, un personaje de lo más, un genio, ¿no? Pero participó en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y ahí escribió un diario que todavía hoy podemos leer, miembro de una de las familias más ricas de Viena, sino de las más ricas, y renunció a su herencia. Y desde el momento que renunció a esa herencia, claro, como no tenía un peso el señor, se la pasaba peleando becas, cómo conseguía un subsidio, cómo conseguía un cargo de profesor. Bueno, algo bastante curioso por otra parte. Y no sé, bueno, tenemos a Susan Sontag, una crítica de la literatura, y a una de las, digamos así, no sé cómo llamarlas, pero de las bestias sagradas de la literatura francesa, que es Chateaubriand. Así que, bueno, y del que estamos hablando, que es Marx. Quiero señalar esto para ver la diversidad de autores que elegimos para poder conversar, debatir y difundir en nuestro medio. Y es cierto, como dice Alejandra, nosotros queremos mucho a esta colección, aunque tenemos que reconocer que el corazón de nuestra editorial son los libros más jurídicos, de doctrina sobre el derecho positivo, el derecho de la ciudad, etcétera, pero efectivamente le tenemos un afecto especial porque nos lleva a un ámbito de reflexión un poco más alejado de lo más inmediato, aun cuando, como vivimos en lo inmediato, es desde lo inmediato donde pensamos, reflexionamos, así que tarde o temprano ahí todo viene a caer. Dicho esto, que es como una presentación general, no puedo evitar, si tengo 5 minutos o 10, decir 2 o 3 palabras, ya que estamos sobre el autor que elegimos para presentar de todos los que estuvimos hoy, luego de la excelente exposición de nuestro invitado Sergio, que por otra parte siempre tratamos de tener invitados, que es otro criterio, un poco ajenos tanto a nuestro poder judicial como a lo inmediato jurídico. Así hemos invitado a sociólogos, politólogos, filósofos de diferente índole de nuestro CONICET, nuestras universidades, etcétera. No sé, 4 o 5 cosas para decir sobre Marx, que es como imposible, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no? Sí, 4 cosas. Primero, como dijo él, Marx es un nombre, ¿no? Y es
un nombre con todo lo que significa el nombre propio, su significación, su emocionalidad. No sé qué, claro, acá estamos de edades muy variadas. Yo me acuerdo cuando compré mis primeros libros de Marx como adolescente, que era durante la dictadura. Y en una librería, yo vivía en Caballito, cerca de mi casa, en la calle Parral, que se llamaba Fiorentino, ya que estamos en la Feria del Libro, un librero que debe haber fallecido hace muchísimos años. Claro, yo era adolescente o menos que adolescente, iba a esa librería a comprar y en un momento el señor se ve que entró en confianza conmigo y me invitó a ir. Tenía, claro, la parte visible y la parte invisible, ¿no? No es que tenía el Aleph, pero bueno, uno bajaba al sótano y ahí tenía, claro, muchos libros que en ese momento no se podían vender tan libremente, o al contrario, yo recuerdo mi padre y tal vez muchos hicieron lo mismo, había que tirar libros, desprenderse, eliminarlos, quemarlos, no hacerlos desaparecer, y ahí yo compré mis primeros libros sobre Marx. Me acuerdo de una edición de la ideología alemana, amarillo. Y así que un nombre cualquiera no le pasa eso, ¿no? Que genere en una dictadura la prohibición, la clandestinidad, la circulación subterránea, ¿no? Como una imagen que él mismo utilizó, que es el topo, ¿no? El que va, claro, ahora tiene otro uso, pero bueno, las imágenes son muy plásticas y pueden ser utilizadas de muchas formas y por muchas personas. Y es un nombre, claro, común a muchísimas áreas de la vida. Si vamos en el conocimiento, él mencionó, ¿no? Por un lado la filosofía y por otro lado las ciencias sociales. Marx es evidentemente un filósofo. No sé, claro, qué es la filosofía, pero la filosofía habla finalmente de lo más importante, ¿no? De lo más alto, de lo más profundo, de lo más esencial, de lo más importante para cada uno de nosotros, lo que hace la identidad de cada uno. Por eso hay filósofos profesionales que reflexionan profesionalmente, pero todo el mundo tiene en algún sentido su filosofía, que es su creencia última sobre por dónde pasan las cosas, por dónde uno considera que está el bien, el mal, la verdad, la falsedad, lo que uno debe hacer o no debe hacer, y todo el mundo en algún momento de su vida se hace esas preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me cabe hacer? ¿Cómo reacciono entre los demás? Etcétera. Y entonces, eso es la filosofía, y Marx es claramente un filósofo. Pero claro, si vamos a cualquier manual, etcétera, es fundador de la sociología, fundador de la economía, es decir, es un gran nombre de las ciencias sociales. De alguna forma, él plantea algo que tal vez los filósofos y científicos sociales actuales son muy profesionales. No sé, acá me meto en un territorio difícil, pero en general los filósofos hacen la profesionalidad de su filosofía y entonces son especialistas en el siglo III, en un tema, en un problema, y los científicos sociales también tienen su profesionalización. Está el sociólogo, el que hace estudios culturales, como si fueran todos estudios particulares. Y de alguna forma lo que viene a significar esta unión de Marx es que, miren, no puedo hacer nada que tenga que ver con las humanidades sin involucrar quién realmente somos, entonces eso no es que lo podemos siempre dejar de lado y presuponerlo y avanzar. Y por otro lado, aquellos que piensan quién realmente somos no pueden desligarse de todo lo que estudian las ciencias sociales, que es lo que nos pasa cotidianamente en nuestra vida política, económica, social, familiar o lo que fuese. Entonces no pueden evadirse de lo más cotidiano y pedestre, para decirlo de alguna forma. Y en eso tienen en común con personas muy diferentes, ¿no? Porque si vamos al siglo XVIII, lo mismo sucede con Adam Smith, un personaje que está en otro universo que Marx, pero también es un filósofo y también es un fundador de las ciencias sociales. Y si quieren verlo más polémicamente, vayamos un siglo después, en el siglo pasado, alguien ahora muy de moda en la Argentina, Hayek,
Sí, es un filósofo, pero también es un fundador de las ciencias sociales, de la economía. Y su escuela, que es una escuela de ciencias sociales, de filosofía, no sabemos muy bien, ¿no? La famosa escuela austríaca, que para nosotros en el derecho la escuela austríaca era Kelsen. Ahora, ¿no? Para los que se dedicaban a la música era Schoenberg, Weber, etcétera, ¿no? Y antes eran Beethoven y demás. Bueno, claro, la escuela austríaca para otros es Wittgenstein, ¿no? El Círculo de Viena, Carnap. Bueno, ahora derivó también hacia otras famas. Lo que digo es que no es algo privativo de Marx, ¿no? Piensen ustedes en otro gran autor, en otra disciplina, Max Weber, está bien, fundador de la sociología, pero quien lee Economía y Sociedad, es un libro de historia, de economía, de sociología, pero es un filósofo, evidentemente, Max Weber, que al igual que Marx, tiene un hecho en común con muchos de nosotros, y es que estudiaron, como se decía en ese momento en Alemania, jurisprudencia, es decir, son egresados de la Facultad de Derecho. Claro, Marx hizo su tesis sobre la filosofía, pero Max Weber hizo su tesis sobre el derecho, sí, sobre el derecho comercial. Bueno, esa era una primera reflexión, no sé, un poco anárquicas, 2 o 3 para compartir con ustedes. Después, claro, entre Adam Smith y Marx hay algo en común y que es muy complejo, y es que ha habido en todo el mundo y hasta el día de hoy grupos de personas, movimientos sociales y políticos que actúan por haber leído o a Adam Smith o haber leído a Marx. Unos se llaman marxistas, otros se llaman liberales, librecambistas, no se llaman smithianos, pero se podrían llamar igualmente así. Y en los dos casos ha habido grandes, y existen, ¿no?, grandes movimientos colectivos que pretenden realizar de alguna forma en la práctica aquello que estos filósofos pensaron en la abstracción. Y en los dos casos, claro, en los dos casos hay un elogio muy grande de la libertad, a su manera en Adam Smith y a su manera en Marx, ¿no? Cuando piensen en Marx, en esa imagen, creo que lo cita, ¿no?, Howard, de ese paraíso del comunismo, bueno, que a la mañana uno puede ir a cazar, a la tarde uno puede cultivar, y después a la noche uno puede convertirse en crítico, dice, o sea, en divertirse leyendo, escribiendo, y eso como una vida que todos pudieran tener. Pero a la vez, ambas ideas, al momento de encarnarse de una u otra forma, generaron dictaduras, ¿no? En el caso de Marx hay una ventaja en parte que no existe en Adam Smith, y es que eso fue pensado, es decir, fue pensado como dictadura del proletariado. La revolución conduce a la dictadura, ¿no? Y la dictadura conduce al crimen. Pero lo mismo pasa en un pensamiento como Adam Smith. Pensemos, no tan lejos ni en el espacio ni en el tiempo, acá cerquita en Chile, 1973, Pinochet, una dictadura basada en la idea del liberalismo. Con lo cual, claro, hay algo que Howard dice, sí, que él va a pensar después de la caída del muro del Berlín del 89, pero después no sé cuánto eso lo realiza. ¿5 segundos o minutos? Bien. Pero si bien las ciencias sociales piensan en la violencia, creería que toda filosofía tiene que incluir al crimen como parte interior de su propia realización, le guste o no. Todos quieren ser buenos, pero todos terminan siendo criminales. Entonces, ahí eso es algo que evidentemente requiere que eso se piense, ¿no? Y claro, si uno ve dos conceptos centrales, ¿no?, el mercado en Adam Smith, la revolución en el caso de Marx, claro, se ha dado la vida y se ha matado por esas ideas. Entonces no son simples
conceptos, ¿no? Como tenemos, bueno, el concepto de bien mueble, pero nadie, no tiene esa significación como estos conceptos que son grandes mitos sociales, ¿no? Condensados de símbolos, de imágenes, de historia, de afectos, de sentimientos, por los cuales las personas, bueno, pueden llegar a quitarle la vida a la persona que tienen al lado, por más que la quieran, ¿no? Algo bastante terrible por lo demás. Y una sola cosita más, porque vos lo mencionaste, y es algo que tiene curioso el libro, ¿no? Él dice, claro, de todas las lecturas que tengo que agradecer y que están presentes en el libro y que sería mucho mencionar, y él menciona Lefort y Castoriadis. Claro, es muy curioso porque nunca los menciona en el libro y tampoco nunca los cita. El traductor del libro, claro, dice algo, es que casi tampoco cita a Marx y está siempre parafraseado, y para él está parafraseado a su vez a partir de las traducciones francesas. Entonces el traductor acá muy bien no sabía qué hacer porque no podía ir al texto alemán original para traducir, así que tuvo que traducir la paráfrasis, ir a la edición francesa, etcétera. Pero lo mismo pasa, con Marx le pasa a esta dupla, Lefort y Castoriadis, ¿no? Laurel y Hardy, digamos así. Pero que es curioso, ¿no? Y no los menciona nunca, ni siquiera sus conceptos tampoco. Entonces la idea de democracia me parece que es... Claro. Es eso, y es lo que guía, por eso digo. Exactamente, claro, los dos formaban parte, los dos vienen del marxismo, ¿no? Pero ya en los años, este grupo se forma, si no me equivoco, en los años 50, ¿no? Y ellos ya en los años 50, como marxistas, ambos escriben sus primeros libros en contra de la burocracia. Es decir, son críticas a la realidad que generó las ideas que ellos consideraban correctas en el mundo en el cual ellos estaban viviendo. Entonces, a partir de ahí fueron ellos pensando. De Lefort creo que no lo tenemos, ¿no? Pero de Castoriadis sí tenemos un libro. Y claro, los dos en algún sentido tratan de pensar la democracia, pero claro, no tratan de pensar la democracia como nos estamos acostumbrados nosotros en ciencia política o en el derecho. Bueno, alguien que hace una teoría de la democracia y dice, bueno, idea 1, 2, 3, no. Reflexionan en general sobre muchas cosas bajo el supuesto además de ir repensando la idea de democracia. Y no casualmente, doy una anécdota personal, pero si sirve como demostrativo, ¿no? Así como conocí a Marx durante la dictadura, en mi caso los conocí a Lefort y a Castoriadis gracias a nuestra Facultad de Derecho, cosa que puede parecer extraña, pero no es así, y gracias a un gran profesor que tuvo esa época de la democracia, que es Luis Guarat, que es quizá uno de los más olvidados de la teoría crítica, justamente acá se habla del pensamiento crítico, de la teoría crítica del derecho. Él se había ido exiliado a Brasil, se salvó, él contaba un poco de casualidad que escuchó un ruido y se escapó por la ventana, y no sé cómo logró llegar a Brasil y ahí hizo su reflexión, y luego volvió como profesor cuando se normalizó la democracia en el año 83, con un decano normalizador filósofo, por otra parte, ¿no? Que fue Eugenio Buligin. Una época tremenda para la filosofía del derecho en nuestra facultad. Piensa que estaba a la vez, ya termino, Nino, Buligin, Alchurrón, Marí, Bernengo, todos ellos a la vez en nuestra facultad. Pero también estaba Luis Guarat. Y Luis Guarat nos trajo a nosotros para estudiar la institución imaginaria de la sociedad, quizá el libro más clásico de Castoriadis, y unos artículos sobre derechos humanos y democracia a partir de los cuales que escribía Claude Lefort. Y así que, bueno, un pequeño homenaje, si cabe, a alguien que tuvo una relación indirecta con nuestro Poder Judicial, y con esto termino porque, claro, en los años 70 escribió algún libro con Eduardo Russo, con el que fuimos colegas en la Cámara Contenciosa y que ya no está físicamente, al menos, más con nosotros. Bueno, antes que nos echen, muchísimas gracias a todos, unas reflexiones silvanadas.